La picadora de carne se ha cobrado otra víctima. Red Bull demuestra no sonrojarse para bajar a un piloto y reemplazarlo por otro en cualquier momento de la temporada. No es la primera, la segunda, la tercera ni la cuarta vez que lo hace. Es más, me atrevería a decir que está en el ADN y en la idiosincrasia de este joven equipo. Porque incluso ya en el 2006 hacían cosas como esta. Pero desde la llegada de Verstappen a la estructura Red Bull, esto se hizo mucho más habitual. Y todos los casos que vamos a repasar hoy están alrededor de él. Con esto no digo que sea la culpa de Verstappen, pero la forma de trabajar tan radicalizada para hacerlo sentir más cómodo y darle las mejores condiciones a él hacen que sus compañeros terminen pagando las consecuencias. Y Red Bull, sabiendo que tenía entre sus filas potencialmente a uno de los mejores pilotos de su historia y de la historia de la categoría en general, no dudó en darle absolutamente todo sin importar las consecuencias. Y además, para no asumir públicamente que esto es así y que es todo para Max, siempre el que paga los platos rotos es el piloto. Y no puede ya ser casual que, salvo Checo Pérez, los últimos 3 pilotos que acompañaron a Max no duraron más de 20 carreras. Entonces, vamos a repasar quiénes son los que han pasado por las picadoras de carne y por qué ellos no son los responsables, sino los altos mandos de la escudería, como Christian Horner, CEO de Red Bull, y el asesor Helmut Marko, quien es además el principal responsable del programa de pilotos de la bebida energética, que algo no le está funcionando. Y no creo que sea porque sus pilotos sean malos, sino que por la forma de trabajar los están volviendo locos. Y es más, les voy a contar una frase que dijo Carlos Sainz, que los va a hacer pensar y entender cómo se trabaja. No creo que haya pilotos que tengan más presión que los de Red Bull, y me vas a entender a continuación. Te pido que te suscribas, el canal es nuevo y está completamente desmonetizado. Si querés darme una mano, podés ver los videos completos, así lo monetizamos más rápido, donar en musu.mp o simplemente dando un me gusta, que es gratis. Ahora sí, vamos a hacer este repaso de cómo la llegada de Verstappen sacudió el equipo e hizo que muchos pilotos formados en esta escudería, que hayan pasado por el programa de pilotos para el futbolero, que hicieron inferiores en Red Bull, sean maltratados por la escudería. Repito, no por culpa directa de Max, pero sí por la forma en la que trabaja Red Bull. Primero, él llega a Toro Rosso, que es hoy Racing Bulls, el segundo equipo. Empieza a correr ahí como prácticamente todos los pilotos más jóvenes y nuevos de la escudería. Rápidamente ya se notaba que era especial, que era distinto a todos. De hecho, algún día podremos hacer la historia de Verstappen, porque Red Bull le hace ofertas imposibles de rechazar para que deje Mercedes y se sume a esta escudería. Entonces, llega Max, empieza a correr con 17 años, ya con 16 tomaba algunas pruebas y era compañero de Carlos Sainz, otro joven piloto en ese momento, 19 años, y ambos querían lo mismo, pasar al equipo grande. Siempre pasa lo mismo. Los jóvenes van a Racing Bull, Toro Rosso o como lo quieran llamar, al equipo B, e intentan destacarse para pasar al más grande. El primero en sufrir fue Sainz, que venía haciendo buenos números, que estaba a la altura del desafío, al menos para mucha gente, pero se dio cuenta que no iba a crecer y que ya el equipo empezaba a trabajar por el mejor desarrollo de Max. El resto queda en un segundo lugar. Es como una madre o un padre teniendo un hijo favorito. Por eso es que Sainz se va a Renault con solo 19, 20 años y Max pasa al equipo grande. Pero la llegada de Max también se cobra otra víctima. Porque no es que llega, por ejemplo, a comienzos de 2017. Que dijeron, bueno, se vence el contrato de un piloto. No, acá viene la primer víctima de Max en el equipo grande, que es Dani Kvyat. Se escribe Daniil Kvyat y lo googleé 200 veces y se pronuncia Dani Kvyat.
espero que me entiendan, piloto ruso formado en Red Bull, y hago esta aclaración porque quiero decirlo lo mejor posible, entendiendo que, bueno, no sé ruso. Entonces, Dani Kvyat corre las primeras carreras del año 2016. Los resultados no son los ideales. ¿Te suena familiar? Daniil, que se había formado también en el programa de pilotos de Red Bull, pero no tiene los mejores resultados, y en el Gran Premio de España le dicen: vos te tenés que bajar. Lo sacan y suben a su coche a Max Verstappen, que ya en ese Gran Premio se destaca y gana, siendo el piloto más joven en ganar una carrera con este vehículo. Después tiene un año muy bueno, mejora los resultados y queda firme para la temporada 2017. Y desde ese momento se dice que su contrato tiene cláusulas muy exigentes, como estar entre los 3 primeros, porque si no puede quedar libre. Se queda Max, su compañero era Daniel Ricciardo, quien en ese momento era el piloto número 1 y era para muchos el futuro campeón, el sucesor de Vettel en la escudería. Había ganado muchas carreras, había demostrado un buen nivel, pero Ricciardo en 2018 empieza a notar que ya el equipo empezaba a trabajar para Max. Internamente hasta dicen que él cree que, sobre todo al final del campeonato, cuando decide irse a Renault, lo venían perjudicando, saboteando, o no querían que se destaque por demás. Y él, viendo que a partir de 2019 Red Bull iba a ser para Max y que él iba a tener que quedar a un costado, decide irse. Así que Ricciardo podría ser la segunda gran víctima de Max después de Dani, o la tercera si lo incluís a Carlos Sainz. Pero acá viene la carnicería, porque lo que te acabo de decir no es nada. Si bien lo de Dani Kvyat es fuerte, a mí me parece que lo grande viene acá, porque vamos a hablar de 4 pilotos y 3 que volaron por el aire muy rápido. En 2019 la temporada empieza con Verstappen y Pierre Gasly, el que hoy vemos en Alpine y queremos que sea compañero de Franco. Bueno, Gasly corría en Toro Rosso también, se había destacado y lo suben al equipo grande, pero un poco rápido. Otra vez, esto te suena familiar. A Gasly le cuesta muchísimo y solamente dura 12 carreras arriba del auto. Y lo bajan, parecido a lo de Lawson. Es mucho más fuerte, ¿no? Son 2 carreras lo de el neozelandés, pero al francés lo bajan en 12 carreras, ni siquiera lo dejan terminar la temporada, lo cual te demuestra que el programa de Red Bull funciona así: rendimiento urgente, si no, te bajo. Gasly sufrió con ese auto y terminó salvando su carrera, consiguiendo después una butaca en Alpine, porque lo que pasa con este programa de Red Bull es que cuando te eliminan, a veces te dejan tocado y complican tu futuro en la Fórmula 1. De hecho, Dani Kvyat tuvo que ser piloto de reserva de Toro Rosso, volvió a correr, fue un año sour, pero no terminó sentándose y a los 30 años quedó afuera. Ahora, volviendo a Gasly, 12 grandes premios y se tiene que bajar. Y al que suben en su lugar es a Alex Albon, que realmente mejora un poco su rendimiento. Llega a hacer algunos podios en la temporada 2020 y podría haber hecho uno, si mal no me acuerdo, en 2019 cuando estaba segundo y Hamilton lo choca. Pero bueno, no me quiero detener en grandes detalles, sino demostrar que igual a Albon le pasó lo mismo, porque el rendimiento no terminó conformando y después de 21 grandes premios también lo bajan del auto. Entonces tenemos a Dani Kvyat, a Gasly y a Albon que no conformaron y que el programa de pilotos se fue a ya saben dónde. De hecho, ahora Albon corre y me parece de muy buena manera para Williams. Me parece quizás de los mejores productos que ha tenido esta escuela de pilotos, pero es una opinión personal de un piloto. Ahora, llega Checo Pérez y llega la estabilidad, quizás el más criticado de todos, pero Checo estuvo 4 años junto a Verstappen, 2021, 22, 23, 24. Casualmente o no, los 4 años Max es campeón del mundo. De hecho, en el primero hay una gran defensa de Checo
que al día de hoy se le sigue reconociendo, y de hecho también Red Bull gana 2 campeonatos de constructores con buenos puntos de Checo. Checo gana varias carreras, sobre todo en 2023 tuvo un año muy bueno, salió segundo, pero en 2022 salió tercero, es decir que estuvo a la altura y pudo domar a la bestia. ¿Cuál es la bestia? La segunda butaca, el segundo auto de Red Bull, que es inconducible porque solamente es domesticable, exagerando, para Max, porque está hecho para él y para su estilo de manejo que es muy particular. Si no sabes mucho de la Fórmula 1, es como que el auto de Max sea un camión y vos nunca manejaste un camión. Te subís, ¿qué te va a pasar? Te va a costar mucho, pero él se siente más cómodo así. Estoy exagerando. Expertos de Fórmula 1 que sé que me van a matar por lo que acabo de decir. Quiero que entienda todo el mundo. El auto de Max es muy difícil, tiene una tracción diferente a los demás, frena distinto, dobla distinto, es más nervioso y a él le gusta, él está cómodo así y ni hablar, fue 4 años seguido campeón del mundo. Pero a los demás le cuesta. ¿Por qué Checo lo pudo tolerar 4 años? Primero porque sobre todo en 2022 y 2023 el auto era tan dominante, hacía una diferencia tan grande que yo creo que podías ir en piloto automático e ibas a ganar igual, ibas a destacarte igual. Pero más allá de eso es por la experiencia de Checo Pérez, que supo manejarlo y no se lo reconoció. Es más, Checo fue el primero que en 2024 empezó a alertar sobre los problemas del auto, pero no lo escucharon. Decían que ponía excusas, que no, que... No, Checo la vio venir. El problema no era Checo Pérez, porque si este canal hubiera estado vigente en 2024, lo habría hace un par de semanas, yo les hubiera dicho varias veces, miren que el gran problema no es Checo, que pudo haber tenido alguna carrera de bajo rendimiento, el problema es ese auto. Hasta Verstappen en la segunda mitad del año le costó manejarlo. La caída de rendimiento fue total. ¿Por qué? Porque se fue Newey, porque se fueron un montón de talentos importantes para la estructura y para la fábrica de Red Bull, porque se cansaron de la guerra de poder. Guerra de poder que podemos dedicarle un video entero, pero resumidamente, como les vengo contando, es el padre de Verstappen cada vez queriendo tener más poder y decisión en Red Bull, metiéndose donde no le corresponde. Christian Horner con un caso relativo al trabajo, pero a la vida personal bastante serio, relacionado con haberse propasado con una empleada. Y Helmut Marko, el asesor más cercano a los Verstappen, ganando cada vez más poder. Y en esa batalla se cansaron, se empezaron a ir muchos cerebros importantes para la escudería y por eso el auto es cada vez peor. Porque si vos tenías 5 genios en tu fábrica y ahora esos genios trabajan para tus rivales, es lógico que la cosa sea cada vez más complicada. ¿Qué ha hecho Red Bull constantemente para retener a Max? Es prácticamente un sí a todo, darle más poder a su padre, no echar a Helmut Marko, que tiene 81 años, que tiene declaraciones completamente fuera de lugar, que la verdad en el último tiempo ha hecho mucho daño, pero Verstappen lo quiere. Entonces, mientras Verstappen esté, Helmut Marko va a estar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Este desastre. Lo echan a Checo Pérez, tirándole la responsabilidad, que es lo que hicieron con todos los demás. Por eso digo, Red Bull no protege a sus jóvenes talentos, no protegió a Gasly, no protegió a Albon, no protegió a Lawson, no va a proteger a Hadjar. Al contrario, los expone mediáticamente para que la prensa ataque contra ellos. En todos mis videos leo Lawson, críticas a él, que se las ha ganado por declaraciones totalmente fuera de lugar, pero no es un mal piloto. Y acá quiero llegar, lo echan a Checo diciendo que era su culpa. Y Lawson había mostrado cosas. Él primero empieza a manejar en 2023 por un problema físico, por una lesión en una muñeca de Ricciardo. Lo reemplaza y sorprende con un muy buen nivel. Yo creía que lo lógico era en 2023 dejarlo a Lawson. Con Ricciardo, con su... pero dejarlo. ¿Por qué? Porque lo sacaron, le cortaron la progresión y lo subieron en las últimas 6 carreras. Y después de un rendimiento aceptable, pero mostrando algunos gestos de personalidad que no estaban buenos, lo premian con el equipo grande, teniendo solo 11 carreras sobre sus espaldas. Nunca en la historia un piloto había llegado a Red Bull en esas condiciones con tan poca experiencia. Entonces, lo que hicieron fue exponer a un chico que mostraba algunas cosas interesantes a un contexto para el que no estaba preparado y que él no sabía dónde se estaba metiendo. Entonces,
pasó lo que iba a pasar. Lawson no iba a poder manejar este auto. Los resultados fueron todavía peor. Y no lo dejan, porque algunos decían, los tenían que dejar 2 premios más, los tenían que dejar 6 meses. Yo creo que tienen los datos suficientes para saber que la cosa no iba a mejorar ni un poquito en el corto plazo. Y es más, creo que era hasta hacerle más daño. El error fue ponerlo ahí. Y en lugar de reconocer públicamente el error, nuevamente están permitiendo que haya un escarnio público para Lawson, que repito, tuvo declaraciones fuera de lugar, pero no me parece que sean suficientes para pedir que se acabe su carrera. Era un chico que, por lo menos, podía tener una temporada completa en el segundo equipo y ahí ver un poco más de lo que estaba hecho. Yo creo que el futuro de Lawson en la Fórmula 1 va a ser muy difícil, porque ahora irá al segundo equipo, pero si no se destaca mucho, le va a costar mantenerse. Lo reemplazarán con otro piloto de su programa y después veremos si consigue trabajo. El año pasado le hubiera sido mucho más fácil. Lo mismo le pasó a Tsunoda. No lo dejaron salir teniendo ofertas de Alpine, de Haas, de Sauber, de Audi. Y le dijeron que no, que se quede. Él, con la expectativa de pasar al equipo grande, decidió seguir ahí. Y después, cuando tuvieron que decidir, decidieron por Lawson. Entonces, el año pasado había muchas más opciones, muchas más butacas libres. Ahora la cosa va a estar más difícil porque la mayoría de los equipos tienen contratos multianuales. Entonces, te conté que sacaron a Dani Viat en el Gran Premio de España después de 3 carreras. Sacaron a Lawson después de 2 carreras, a Gasly después de 12, a Albon después de 21. A Checo lo operaron durante años diciendo que el problema era él y no la butaca. No, el problema es el sistema radical de Red Bull. El problema es que ese auto solo lo puede manejar Verstappen. A mi juicio, lo más lógico sería que lo acompañe un veterano que a la vez esté muy dispuesto a ser un 2. Porque en su momento se hablaba, ¿puede volver Vettel? No creo que alguien con esa carrera hubiera aceptado esas condiciones. Es más, no creo ni que Ricciardo hubiera aceptado. Y abro paréntesis y vuelvo al comienzo. Carlos Sainz quedaba libre de Ferrari. Para muchos lo más lógico es que vaya a Red Bull, que vuelva a casa y sea el compañero de Verstappen. Pero acá vuelve a entrar el clan tanto hijo como padre Verstappen. Porque cuando fueron compañeros, iba a decir en Fórmula 2, en el equipo 2, en el equipo B, en ese momento Toro Rosso se llevaban muy mal. Y como Max no quería volver a convivir con Sainz, se hace lo que dice Max. Y no me parece ilógico escucharlo, aclaro, pero se perdieron una gran oportunidad de tener un muy buen piloto y encima que quedaba libre, que no les generaba un esfuerzo de sacarlo como se especuló con Colapinto. El tema es que Sainz no iba a ir a ser el 2. Sainz, si se lo encontraba en una curva a Verstappen, lo iba a querer pasar. Y no quieren un piloto así. Quieren un piloto que entienda que es el 2, como lo entendió Checo y como creen que lo puede entender Tsunoda. Veremos con el pasar del tiempo si esto es así. Y es más, hay una frase de Sainz que nos hace entender por qué no volvió, por qué se llevaba mal y por qué hablo de picadora de carne. Recuerden, Sainz, programa de pilotos de Red Bull, corriendo con Verstappen en Toro Rosso, en el equipo B, haciendo entre comillas las inferiores, aunque ya corriendo en Fórmula 1. Sainz dijo, yo me llevaba muy mal con Verstappen, pero por culpa del equipo y la forma de trabajar. En ese momento, e incluso actualmente, a los pilotos del equipo B les dicen que tienen que competir entre ellos, que tienen que ser el mejor, porque el mejor de los dos es el que va a subir al equipo grande. Entonces, esa mala relación la gestó el mismo equipo, y de hecho, esta demostración ha quedado clara. En su momento Verstappen, en Drive to Survive, declara que el peor enemigo es el compañero de equipo. Si los crías así, difícilmente generes un clima de tranquilidad. E incluso el mismo Verstappen estaba en contra de que lo saquen a Lawson. En realidad, en contra, yo creo más que nada, del trato que le han dado. Y lo hizo saber, dándole like a algunas publicaciones que justamente criticaban esto. Obviamente no va a salir él, creo yo, a los micrófonos a destruir a Horner y a Marco, por más de que lo piense. Pero está dicho que él no está de acuerdo con esta forma. Pero el equipo y la directiva consideraba que no se podía soportar seguir con estos resultados de que no sume ningún punto y que esté siempre entre los últimos. Con lo cual, nos hemos dado cuenta que el peso y la influencia de Verstappen es muy grande, que manejar su auto es muy complicado
y que por eso tuvieron que salir de emergencia a darle su lugar a Tsunoda. Un Tsunoda que estaba más afuera que adentro de todo Red Bull. Primero porque Honda motorizaba el equipo, o lo motoriza hasta fin de año. A partir del año que viene llegará Ford. Entonces Honda era quien pagaba y quien quería tener a Yuki Tsunoda en el equipo. De hecho se dice que va a pagar ahora el doble para que vaya al primer equipo. Algunos me preguntaban en el video anterior, pero si Honda se va, ¿por qué paga? Paga porque lo quiere tener en Japón. Paga porque le sirve tener este año a Yuki Tsunoda ahí. Ahora, a partir del año que viene, eso seguramente no va a pasar. Y Tsunoda ya sabía que a partir de 2026 se tenía que buscar equipo. Ahora, no lo sé. Ahora quizás se pueda quedar por mérito propio. Pero sabiendo cómo trabaja Red Bull, es muy difícil. Y yo quería que sepan cómo se trabaja en este lugar. Porque lamentablemente no lo veo tanto en los medios. Se habla tanto de los pilotos y tampoco de Horner y Helmut Marko. Hasta la próxima.